Hola amigos del mundo corporativo, ¿cómo están? El día de hoy vengo a presentarles un poco algunas de esas inquietudes que nos nacen cuando necesitamos realizar una comunicación, un marketing desde nuestras áreas corporativas, desde nuestros cometidos comerciales y no sabemos por dónde empezar, qué decir, qué comunicar. ¿Alguna vez te has encontrado con este tipo de problemática dentro de tu proceso de marketing, de diseño, de redacción? El día de hoy vamos a reflexionar sobre eso. Para quienes no me conocen, mi nombre es Julio César Arango, soy representante de Mark Lovers y en nuestro equipo trabajamos constantemente con empresas que quieren hacer una diferencia, que quieren realmente estar posicionadas en el mercado, marcas potentes, marcas poderosas que se comunican con su público objetivo de una forma clara, con un valor concreto y quedan impregnadas a través de su comunicación en la mente de los usuarios y consumidores, haciendo que estas marcas, por supuesto, se valoricen. Recordemos que el activo más importante que tiene una compañía intangible es su marca. Al final, consumimos por los valores, por la marca, por la comunicación, además, por supuesto, de buenos productos y servicios que comercializamos. Entonces, sin más preámbulos, veamos un poquito cuáles son las reflexiones que debemos de tener a la hora de pensar una buena estrategia de comunicación, cómo comunicar en diferentes canales y qué comunicar, ¿no? Entonces, para este modelo, nosotros lo que utilizamos básicamente es una reflexión basada en dos matrices muy importantes en el área de marketing. Una de ellas, hablamos sobre la reflexión del modelo de negocio. Sabemos que hay diferentes tipos de modelos de negocio. Hay modelos de negocios que tienen que ver con la parte más económica, más financiera y demás, pero cuando nosotros reflexionamos sobre lo que tiene que ver con el marketing en sí mismo, entonces hablamos de una matriz que es muy simple, que es muy didáctica además, y que yo les invito a que busquen. Aquí nuestro equipo de Mark Lovers también va a dejar algunos links para que ustedes puedan acceder a este tipo de información. Y por supuesto, disponibles las consultas. También dejamos aquí un link para que nos hagan las consultas. Recuerden que pueden hacerlo también a través de los comentarios. Siempre respondemos todos los comentarios y vamos a estar teniendo una regularidad de dos de estos pequeños videos, cápsulas, para ti que quieres aprofundar, que quieres ahondar en estos temas de marketing. Pues te invitamos entonces a que te inscribas, a que nos des like, a que compartas este contenido, porque a partir de ahí es que vamos a poder construir una comunidad en torno a lo que nosotros más queremos, que son las marcas, nuestro propósito de ser en Mark Lovers. Entonces, hablando un poco más sobre estas dinámicas de lo que tiene que ver con el modelo de negocios, nosotros trabajamos puntualmente con un modelo que se llama Model Business Canvas. Ese Model Business Canvas es un libro que existe para quien lo quiera comprar, lo puede conseguir en cualquier librería, digamos que sea de confianza, o también hay versiones que son pagas, por supuesto con derechos de autor, que las puedes descargar desde internet. Básicamente este modelo de negocio reflexiona como 9 puntos troncales que cualquier persona de marketing tiene que entender para poder hacer una comunicación efectiva y eficiente. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que entender es entender cuál es nuestro público. Y cuando hablamos de nuestro público, es importante, sí, segmentarlo geográficamente, etariamente, de formas, digamos, cuantitativas, ¿no? Eso es correcto. Pero también es muy importante entender aquellas cosas que son más humanas, ¿no? Aquellas cosas que son estas cuestiones blandas o cualitativas, para nosotros podernos aproximar un poquito más a los intereses, a las necesidades y a sus conductas de consumo. Sabemos que hablamos para empresas que tienen modelos business to business y esto no está para nada alejado de la realidad corporativa. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que nosotros hacemos a través de estas reflexiones es justamente entender cada vez más quién es esa persona, quién es ese departamento, quién es esa área, quién es la persona que está atrás de compras, quién es la persona que está atrás de la búsqueda de un servicio, de un producto para satisfacer una necesidad interna en una compañía, ¿no?
cómo poder comunicar o generar más clientes, por ejemplo, a través de una buena comunicación, de un buen branding, de un buen posicionamiento de marca, de un reconocimiento de la marca en el mercado. Entonces, para todo esto, utilizando o recurriendo al modelo de negocios Model Business Canvas, hablamos entonces de ese segmento de mercado que lo tenemos que mapear. Probablemente lo podemos mapear a través de tipo de industria, a través de tipo de rubro y entender de que no estamos hablando de un área, no estamos hablando de una empresa en particular, aunque sí estamos viendo una empresa, pero recordar que dentro de las empresas existen las personas, entonces al final nos estamos comunicando con una persona dentro del departamento de esa empresa. Por eso la humanización, esta cuestión que no solamente sea como un commodity, o sea un servicio, o sea un producto de gran escala o de gran magnitud, sino que también mostrar un poco o entender un poco cuáles son esas necesidades concretas que el mercado hoy nos está pidiendo en relación a estos asuntos. Entonces, pensar bien quién es esa persona dentro del rubro de empresas, identificarla claramente, ese es el primer punto. Llenamos entonces el cajón donde hablamos un poco de quién es el segmento de mercados, a dónde apuntamos, etc. Para ese segmento de mercado, además, necesitamos construir una propuesta de valor, que ese lo vamos a encontrar en la casilla del medio. Aquí vamos a poner una pequeña ilustración como para que entiendas un poco cuáles son estos cajones de los que estoy hablando. Primero hablamos del cajón en donde se encuentran la área de segmento de clientes, la explicación de quiénes son esos clientes, cuáles son esas personas dentro de las compañías que hacen la compra o por qué se motivan hacia la compra, ¿no? Entonces, entenderlas a ellos y después hablar sobre esa propuesta de valor. ¿Por qué comprarte a ti? ¿Por qué comprar tu industria? ¿Por qué comprar en tu compañía? ¿Por qué comprar con esa marca determinada y no comprarle a la competencia? Es una cuestión que se reduce meramente al precio como un commodity. Si te reduces al precio como un commodity, realmente no tienes unos argumentos de competencia realmente claros. ¿Por qué? Porque el precio, pues simplemente vamos bajando centavo y centavo y se vuelve una guerra en la cual tu modelo de negocio al final tiende a ser un modelo de negocio no rentable porque bajaste tanto el precio, ya no puedes ni siquiera bajarlo más. Tal vez los otros encuentran, o sea, una reducción interna de costos y te rebajan 5 centavos por unidad o por lo que sea, ya estás fuera de competencia, no puedes competir. Entonces, cuando nosotros hablamos de un marketing real, un marketing serio, un marketing consciente, nosotros tenemos que pensar que las empresas tienen no solamente que ofrecer productos y servicios como lo hace todas las industrias en la competencia, sino además entregar esa propuesta de valor diferencial. O sea, ¿qué es lo que a mí me diferencia? Eso puede ser una cuestión de estatus por el tipo de marca, posicionamiento de marca. Nosotros lo trabajamos muchísimo aquí en MarkLovers. Mismo si tú estás interesado en tener alguna consultoría gratuita, te invitamos en el link a escribirnos. Nosotros con mucho gusto podemos poner algún especialista para darte un consejo, dar una orientación, ver qué cosas y oportunidades hay para trabajar en conjunto. Y otra de las cuestiones que hace que sea diferente tu propuesta de valor tiene que ver con cuestiones adicionales, o sea, cómo prestas el servicio, cómo lo entregas, cómo entregas el producto que estás haciendo, si es que se trata de una empresa productiva. ¿Cuáles son las cuestiones adicionales? No sé, una buena prestación del servicio, una buena encomienda, un trato personalizado con el cliente. Entonces, ¿cuáles son realmente esos valores diferenciales que van a hacer que tú te destaques, que tu modelo de negocio, que tu empresa, que tu área se destaque, se corra de la competencia, deje esa lucha por precios en ese océano de tiburones donde todos están comiendo por bajar un precio y empezar realmente a entregar valor real, concreto al mercado para que las compras o las decisiones de adquisición de productos o servicios industriales no solamente pasen por una cuestión de commodity, sino que pasen realmente por un servicio bien entregado, por un producto que cumple con las categorías, por un estatus de marca, por unos principios determinados en todo lo que tiene que ver con la comercialización. Una vez que tenemos ese diferencial, que tiene que ser claro, ahí conviene mucho tal vez hacer un benchmark, entender un poco tus competidores, qué es lo que están haciendo, qué es lo que ofrecen, cómo lo ofrecen, si ofrecen lo mismo, bueno, ver cómo nos podemos correr de eso mismo para que no sea una cuestión repetitiva. Por supuesto, hay modelos de negocios, especialmente en lo que tiene que ver con el área de commodities, ¿no? Entonces, cuando hablamos de minerales, gas, petróleo, energía, etcétera,
en ese tipo de industrias, que son industrias que nosotros trabajamos habitualmente, pues normalmente lo que se prima ahí es el precio, ¿no? Normalmente dice, bueno, por tanto, la empresa que se hace una cotización, se mandan y normalmente por precio terminan definiendo. El problema es que cuando se define por precio solamente, tu empresa está corriendo un alto riesgo de que venga un competidor de otro país, de que alguien que no se había por ahí insertado en el mercado venga con una inversión muy grande y te destruya básicamente en poco tiempo. ¿Por qué? No digo esto de una forma catastrófica, lo digo porque son movimientos de mercado que ocurren. Cuando no estamos preparados, cuando nuestro diferencial no es lo suficientemente poderoso, por más de que el producto sea bueno, alguien que ofrezca el mismo producto a un precio más barato rápidamente te va a dar una pelea muy fuerte y puede poner en vilo tu modelo de negocio. Entonces, la reflexión ahí es muy concreta, es ver de qué manera puedes correrte de lo que ya se está ofreciendo en el mercado y empezar a entregar pluses, ¿no? Entonces, una comunicación más directa, unos canales de comunicación mucho más rápidos, una atención personalizada, un análisis de, no sé, por ejemplo, de el rubro, si hablamos de energía, bueno, análisis de energía, mostrar autoridad en las temáticas que estamos hablando, porque eso también da confianza, ¿no? Recordamos que las compras normalmente en las industrias no solamente pasan por el hecho de hacer un análisis del área de compras en temas de costos, pero también pasan por otros valores, ¿no? Entonces, esta cuestión de el mejor costo-beneficio. Entonces, el costo-beneficio, ¿cómo se mide? Se mide no solamente por el precio, sino por todos estos atributos, ¿no? ¿Cuánto es lo que realmente la compañía va a ganar, aunque pague un poquito más? No pasa nada. Si pagas un poco más, está todo ok, pero estás recibiendo un adicional. Entonces, ahí muy importante, tú que estás ahí en esa empresa, que estás trabajando, tratando de generar más ventas, eres un gerente comercial, eres un gerente de marketing, no sabes cómo comunicarte, estás de pronto en esa situación en donde, no sé, estás en una industria muy cuadrada, donde todo está ya casi que hecho y por ahí de pronto es un commodity. Bueno, empezar a ver cómo incorporar innovación, cómo incorporar tecnología, cómo incorporar otro tipo de elementos que nos corran netamente del producto como tal y empiece a generar una estructura realmente contundente en lo que es propuesta de valor y estructura de empresa, ¿no? Nosotros realmente sabemos que al final de cuentas no solamente pasa por el precio la compra o la adquisición, sino que además también pasa por otros factores que son emocionales, que son psicológicos y que tienen que ver con este costo-beneficio que acabamos de hablar. Entonces, la propuesta de valor tiene que ser una reflexión muy puntual, muy concreta, muy clara, y a partir de ahí vamos a empezar a construir todos los mensajes de comunicación, porque de ahí es donde nos vamos a apalancar como piedra angular para iniciar después todos los materiales de comunicación y las estrategias de marketing que vamos a incentivar. Bien, una vez que tenemos eso, vamos a pensar entonces qué tipo de relación tengo con el cliente. Tengo una relación típica transaccional, te vendo, tú me compras, chao, es una factura y nunca más te volví a ver, o realmente es una relación que va un poco más allá de la comercialización en sí misma y tiene, no sé, un valor de mercado, un entendimiento de mercado, acerco al cliente análisis del mercado para que la próxima vez que vaya a hacer una compra lo haga con información y más detalle, donde aparece mi marca, donde aparece el logo, donde aparezco las personas que están trabajando, que están haciendo los análisis internos. Entonces, cuando yo creo esa relación, empiezo a humanizar la marca, empiezo a ver que no solamente es un commodity o no solamente es un servicio o un producto que se vende para otra empresa, sino que detrás de eso hay gente que está todos los días poniéndole el corazón, la garra, el ánimo para que eso acontezca en el mercado, para poder tener esa oferta disponible en el mercado. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, cómo nos vamos a relacionar con ese usuario. Ponemos allí entonces rápidamente una pequeña descripción, cómo nos queremos relacionar, si es una relación que es muy transaccional, entonces cómo poder llevar esa transaccionalidad cumpliendo con los requisitos que nos exigen, pero llevándola de pronto a un tono más emocional, más humano, con una perspectiva desde las ventas más psicológica, ¿no? Donde yo no solamente vendo un producto, sino que vendo una solución completa. Entonces eso hay que empezarlo a hablar, hay que empezarlo a construir como un relacionamiento con esos clientes que ya hemos determinado a través de la propuesta de valor que también ya la hemos reflexionado. Entonces tenemos el segmento de clientes, tenemos la propuesta de valor, finalmente la relación, que es cómo yo voy a generar ese puente entre mi empresa y la otra empresa para que justamente acontezca ese posicionamiento de marca, ese estar presente, esa comercialización.
Y finalmente yo tengo que entender en esa área también cuáles son los canales. Entonces ese es otro cajón que tengo que reflexionar, llamémoslo así cajones, porque digamos la matriz está hecha de tal forma de que tenemos diferentes cajas, ¿sí? En donde vamos llenando o completando estas pequeñas reflexiones. También la invitación no es hacer reflexiones súper extensas, porque realmente no vale la pena hacer unas reflexiones extremadamente extensas, eso no tiene mucho sentido. Sí, poner pequeñas ideas conceptuales, lluvia de ideas conceptuales que nos permitan ahondar y trabajar un poco entonces en todos estos puntos que son fundamentales para una estrategia de comunicación y de marca. Ponemos cuáles son los canales, qué canales nos vamos a comunicar. Para una empresa business to business conviene tener un Facebook, conviene tener un Instagram. No sé, son preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Realmente ese segmento de cliente está ahí? ¿Se va a posicionar la marca a través de ahí? O tal vez tengo que trabajar una red un poco más seria como marca empleadora en LinkedIn, una red en donde realmente sé que hay una discusión más en el ámbito profesional y de pronto no tan masiva como las otras redes sociales. Entonces, bueno, yo creo que para cada caso hay que irlo viendo, pero nuestra recomendación en Mark Lovers es ser muy selectivos con los canales que vamos a utilizar, porque también tener canales que están allá abiertos, que no se actualizan, que simplemente son cuentas fantasmas, o que mismo dan una impresión de masividad cuando nuestra empresa por ahí, no sé, es una empresa muy puntual, muy selectiva, con un servicio muy concreto, en un área muy específica. Bueno, entonces ahí en ese caso tal vez estas redes sociales masivas te estén jugando en contra, porque por ahí tienes que hacer un esfuerzo enorme para mantenerlas en contenido, en creatividades, en pensar qué decir, que no es un trabajo menor, realmente es un trabajo extenso y extenuante. Y bueno, al final la respuesta es como, esto es una cosa masiva, cuando por ahí estamos buscando una cosa muy de nicho o específica. Entonces hay que ser muy criteriosos, cuáles son esos canales de contacto, es vía telefónica, es una visita presencial, hay eventos en donde nosotros entregamos parte del servicio, parte de la explicación del producto o de los catálogos que tenemos. Bueno, eso hay que definirlo en los canales. Y todo esto que acabamos de mencionar, lo que es el segmento de clientes, nuestra propuesta de valor, el tipo de relacionamiento que tenemos y los canales, nos va a arrojar lo que tenemos en el cajón de abajo, que es cómo vamos a generar ingresos, ¿no? ¿Cómo son los ingresos, la fuente de ingresos que nosotros tenemos? ¿Por qué? Porque aquí tenemos a aquella persona, llamémoslo así, que es al final la que tiene, digamos, metafóricamente, la mano en el bolsillo. Mismo en la ilustración del Model Business Canvas muestra a la personita con la mano en el bolsillo, porque es el adquisidor, es quien nos va a comprar, el que está dispuesto a pagar por ese producto o servicio y por los valores adicionales que nosotros como marca estamos emanando. Entonces, eso nos va a producir cuáles son las fuentes, y ahí en las fuentes podemos decir, no sé, es por un one shot, es por un servicio, es por un producto, es una membresía mensual. Bueno, ¿cómo es esa forma en la que yo voy a generar esa rentabilidad? Probablemente si tú ya tienes en tu empresa un modelo muy establecido, ya debes saber cuáles son las fuentes de ingreso y cómo es que tú desde tu área puedes apalancar la facturación o generar un flujo de caja mucho más concreto para el área financiera. Entonces, si no te has hecho todavía estas reflexiones, si no lo tienes tan claro, si aún es complejo o no sabes por dónde empezar, nuevamente te invito primero a que nos sigas, porque estos contenidos van a ser valiosos y van a ser importantes para nuestra audiencia y para estas marcas que quieren todos los días posicionarse en un nivel mucho mejor, más jerárquico, con más empoderamiento dentro del mercado. Pero además, nosotros vamos a disponer aquí este link para que te comuniques con nosotros y nosotros te vamos a dar alguna asesoría. Y te pedimos entonces sí, que nos sigas, que actives la campanita para que cada vez que subamos un contenido lo puedas ver rápidamente, estés en la novedad. Y por otro lado, compartir. Si este mensaje por ahí de pronto no es de tu área de influencia, pero lo es importante, si este contenido te sirve para estructurar una estrategia de marketing, si este contenido te sirve para inclusive ir en una junta directiva, poner en mesa todas estas reflexiones sobre los modelos de negocio y también cómo generar innovación a través de esto en una empresa por ahí muy, digamos, tradicionalista, bueno, también te invitamos a que lo compartas
este video con estas otras áreas para generar esa capacitación, para que todos estamos entendiendo lo mismo. Bueno, finalmente vamos a la otra parte, al lado izquierdo del Canvas, del modelo Business Canvas. Y este modelo, en esta parte, lo que nos va a permitir es entender cómo va a ser la estructura de consolidación de costos. Esta parte no nos sirve tanto en el área de marketing, pero sí nos sirve para reflexionar un poco cómo funciona el modelo de negocios, cuál es su estructura de costos, cuáles son las actividades que tenemos que hacer. Entonces, básicamente lo que tenemos a este lado, así como al lado derecho teníamos el segmento de clientes al que vamos a apuntar, vamos a tener otro grupo humano muy importante en el otro lado, que es quiénes son nuestros partnerships, quiénes son nuestros asociados, quiénes son esas empresas, personas, freelance, consultoras, agencias, etcétera, que deben de estar asociadas a mi modelo de negocio para yo poder entregar esa propuesta de valor en el mercado. Entonces, ahí nosotros colocamos muy puntualmente cuáles son todas esas empresas que van a estar asociadas a nosotros, prestándonos servicios para poder contribuir con la propuesta de valor nuestra. Y a partir de ahí yo tengo que construir o pensar dos cosas. Una es cuáles son los recursos clave y cuáles son las actividades clave, ¿no? Entonces, mi modelo de negocio necesita unas actividades clave. Por supuesto, la contabilidad, los temas tributarios, legales, eso es general para todas las empresas. Pero ¿cuáles son las actividades concretas para la propuesta de valor que yo estoy dando, ¿no? Entonces, ¿qué actividades yo en el día a día, los funcionarios, mis compañeros de trabajo están haciendo para que la propuesta de valor sea efectiva en el mercado, para que podamos comercializar esa propuesta de valor? Finalmente, tenemos entonces todo lo que tiene que ver con las actividades y tenemos lo que tiene que ver con los recursos, es decir, qué cosas necesito. Necesito equipamiento, maquinaria, un espacio industrial en donde pueda guardar, no sé, la producción, un stock. Si es un servicio, bueno, ¿cuáles son las herramientas? Necesito computadores, infraestructura, tecnología, software. Bueno, ¿cuáles son esas cuestiones? Pero no genéricas de todas las empresas, sino las que son clave y puntuales para la propuesta de valor. Y finalmente, entonces, toda esa área nos genera los costos. ¿Por qué? Porque estamos analizando la parte interna de la compañía. Cuando analizamos la parte interna de la compañía, entendemos de que tanto las actividades, los recursos y los partnerships que tenemos son costos o son parte de la estructura de costos que vamos a tener en nuestra compañía. Entonces, este modelo de negocio, Model Business Canvas, nos permite una reflexión muy exhaustiva, ¿sí? Y digámoslo creativa también y lúdica para entenderlo con demás personas, reflexionarlo, hacer brainstorming de cómo funciona tu empresa y cómo podemos a partir de ese entendimiento empezar a generar líneas de comunicación rectoras. ¿Qué es lo que el marketing tiene que decir? ¿En dónde tiene que estar presente? Porque ya conocemos ese público objetivo. ¿Cómo tengo que cuidar mi relación con aquellas empresas asociadas? Porque si mi modelo de negocio depende de un asociado, de una empresa que también me ayuda a prestar esa propuesta de valor, entonces es de fundamental importancia cuidar esa relación. Entonces, ¿cómo la voy a cuidar? ¿Qué es lo que voy a hacer en ese sentido? Y una vez que tenemos eso, entonces ya podemos sí convertir ese modelo en un poco más de contenido para elementos de marketing, para el área de marketing, para el área de comercialización, mismo para generar speech comerciales para los vendedores que estén alineados con el departamento de marketing. Eso también es muy fundamental. Muchas veces tenemos un área de ventas que no tiene relación ninguna con el área de marketing. Eso es un gran error en las compañías y es muy habitual, ¿no? El marketing siempre tiene que ir en sintonía con la venta, porque marketing no vende, marketing no te va a cerrar ventas, pero marketing va a apalancar a los vendedores para que ellos sí cierren la venta, porque ellos son los responsables de vender, por eso son vendedores, ¿no? Entonces, ¿quién es responsable de la venta? ¿Quién es responsable de generar facturación para la compañía? Debe de apoyarse en materiales de marketing que ayude a que las personas a las que están impactando tomen decisiones mucho más informadas, mucho más rápidas y digamos que generen más rédito para la compañía. Bien. Terminando entonces este modelo de negocio, mi invitación es para que lo hagas en tu compañía. Si de pronto en medio de ese camino no encuentras o te encuentras trabado o no entiendes muy bien
cómo hacerlo o necesitas una consultoría en estos temas para poder abordarlos más, como te comenté, dejamos acá el link abajo a disposición para que nos contactes sin ningún compromiso. Podemos evaluar tu caso, por supuesto, desde MarkLovers con todo nuestro equipo de consultores y especialistas en marketing, diseño, tecnología, inteligencia artificial y demás. Y te invitamos nuevamente entonces a que actives la campanita, nos sigas, le des like a este video. Es muy importante para nosotros poder ser expansivos, llegar con estos mensajes a empresas que realmente lo están necesitando, a personas como tú que están en esa compañía y que de pronto necesitan una pequeña orientación para poder hacer su trabajo mucho más fácil, mucho más redituable y con grandes logros y éxitos en esa parte profesional. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí. Nuevamente desde el equipo de MarkLovers les mandamos un saludo muy grande y agradecemos muchísimo que compartas este contenido y nos sigas para poder tener más de estas cápsulas de información. Nos vemos en la próxima.